que hablando de lo que se da en el mundo y que seguimos viendo, que se presenta vez tras vez, lo que les decía hace unos momentos, del hombre tratando de dominar al hombre. ¿Y saben ustedes por qué es ese deseo de dominar a los demás? No, se trata de confesarse, ser honestos. Más bien uno se siente más que los demás, por eso va a tratar de dominarlos. Pero ¿por qué dominarlos? De por esclavizarlos. Porque entonces así los exploto para mi beneficio. Imagínense, si tengo esclavos, no me tengo que levantar temprano. Pues, o sea, ellos que se levanten, ¿no? y ellos que se encarguen y yo nada más aquí disfrutando de la flojera. Hablando entonces de eso, pues siempre habrá todo el intento de ir y pelear. Hablando de cómo vienen estos reyes para pelear contra el rey de Sodoma y sus aliados, va en ese sentido, ¿no? Porque además en la guerra, una vez que hay un vencedor, pues se lleva un botín de lo que no trabajó, ¿no? Sino que llegó prácticamente con violencia a arrebatarle a los otros. Lo seguimos viendo, si quieren, a veces en pequeña escala, con personas, con otros, pero esto sigue sucediendo. Y lo que es interesante considerar para uno es como los que vienen para combatir a Sodoma son los que ganan. Y que dentro del botín pues no se conforman con llevarse bienes, sino también servicio. Así de que se llevan a la gente y entre ellos a Lot. Y déjenme decirles, ¿verdad? Sé que nosotros hemos actuado así como lo voy a plantear. Que uno dice, ándele, quiso irse para allá, pues ahora que aprenda, ¿no? Sí. Y digo, ni siquiera nos detenemos a entender lo que todo esto significa, el propósito, aún lo que Dios tiene. Y podemos otra vez ver cómo había madurado Abraham. En vez de decirlo, pues ahora que, como dicen, que se lo coma con su propio, ¿no? Sí, que se rasque con sus uñas o que, ¿no? Hay que lo resuelva. No, se dispone a que Dios lo utilice para que pueda regresar Lot libre. Y pues lo que hace es, podemos decir, toda una hazaña de fe. ¿Por qué? Se lleva a su gente, a los que trabajaban con él, que evidentemente no eran soldados, no estaban preparados para la guerra, no tenían entrenamiento de los equipos de élite de los Estados Unidos, sino eran gente que trabajaba allí cuidando el ganado, ayudando en esas cosas. Y se suman a él sus amigos amorreos, ¿no? De tal manera que él va no confiando en sí mismo, es evidente, porque nada más de ver el ejército que llevaba era como para decir, vamos pensándolo bien, ya se me pasó la emoción de que se hayan llevado a mi sobrino, pues si algún día puede volver, que se escape, ¿no? No, él sigue adelante confiando en Dios y Dios le da la victoria. Y algo que es importante es mirar que al hablar acerca de quienes habían venido a pelear contra él, eran 4 reyes. Reyes que tenían su reino, que tenían su ejército,
que tenían sus planes y que no habían ido a pelear nada más porque hoy qué hacemos, jugamos básquetbol o iniciamos otra guerra. No, tenían todo el propósito de enriquecerse, de tener más, de fortalecerse como reyes. Y entonces, al haber tenido la victoria sobre los reyes de Sodoma y Gomorra y aliados, ellos se sentían bien porque habían logrado su propósito, tenían un botín de guerra en personas y bienes, y entonces iban en ese sentido. Así es de que cuando Abraham los enfrenta, está enfrentando a gente que va a pelear por lo que ganó y que sí le costó un poquito, ¿verdad? Algunos soldados muertos, algunas heridas, cosas por el estilo, pero finalmente es Dios quien le da la victoria. Puede rescatar no solamente a Lot, que era su principal objetivo, sino prácticamente todas las personas y todos los bienes que estos reyes habían quitado a los de Sodoma y Gomorra. Y puede regresar, ¿no? Y puede regresar victorioso. Y ustedes pueden leer perfectamente el relato. Y no viene sermoneando a Lot, ¿no? ¿Por qué creen que no lo venía sermoneando? Ya veo que no creen nada. Bueno, algo que uno puede entender cuando ha madurado es que si Lot hubiera escogido ir en sentido opuesto a Sodoma, Abraham hubiera ido hacia allá. Tal vez no tan apegado a Sodoma y Gomorra, pero hubiera estado dentro del alcance de los que vinieron. Y entonces en ese entendimiento, que eso es a veces lo que nos falta, ver todas las cosas con, ¿sí? Y con toda objetividad, él podía entender que eso también le pudo haber pasado a él. No podía tal vez estar seguro de que Lot lo hubiera ido a buscar para rescatarlo, ¿verdad? Pero hablando simplemente del hecho de lo que nosotros necesitamos. Por esto que les decía, sé que quienes nos rodean han tomado ciertas decisiones que nosotros cuando la vemos diríamos no fue lo mejor, no lo aprobamos. Pero alguien que toma una decisión mala, equivocada, es más digno de compasión que de enojo. Porque si yo entiendo que alguien toma una mala decisión, también entiendo que va a tener malas consecuencias, ¿no? Y entonces, como lo plantea claramente el capítulo 6 de Gálatas, dice que si alguno de nosotros cae, tropieza y cae, los que están de pie, porque son espirituales, en vez de dedicarse a hacer leña del caído, se trata de restaurarlo, de ayudarlo a levantarse, a ponerse en pie, naturalmente reconociendo dónde se tropezó y también por qué se tropezó, ¿no? Pero con todo el propósito de que se levante y siga adelante. Cuando se pierde de vista esto, pues se puede llegar a hacer comentarios muy sarcásticos, inclusive destructivos, de las malas decisiones que alguien pudo tomar. Y no estamos diciendo que no fueron malas, simplemente a qué nos ha llamado Dios, cuál es la tarea que el Señor desea que llevemos a cabo como creyentes, como hijos suyos, como gente que está dispuesta a agradar el corazón del Señor. Y entonces, por eso estoy seguro que no venía sermoneándolo, ya ves, por irte para allá, porque, insisto, él podía considerar que él hubiera podido estar en esa región y por lo tanto en esa condición, sino que creo que él venía contento de ver que Dios le había dado la victoria, le había dado la oportunidad
no solo de recuperar a Lot, sino recuperarlo bien, porque evidentemente debe haber sido desagradable ir como esclavo, pero ahora regresaba como libre. No sé si le habían quedado algunas marcas de las reatas que lo hayan atado o alguna cosa con que lo hayan manejado, algunos azotes para que caminara sin rezongar, ¿no? Pero ahora regresaba como libre. Verlo es una bendición. Y ya uno también puede entender otra cosa. Cuando alguien ha tomado malas decisiones o no las mejores y ha tenido que enfrentar las consecuencias, decimos nosotros, en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Es decir, perdón, que ya la gente está padeciendo bastante. Así lo que necesita ahora es aprender cómo vivir la vida aprovechando la experiencia. Que esa experiencia, que ese tropiezo, que esa mala decisión se convierta para él mismo y para toda la gente que le rodee en un mensaje de vida y que por lo tanto pueda hacer las advertencias necesarias, oportunas a la gente cuando la vea que está tomando una mala decisión y que puede decirle con toda autoridad: no vayas por ahí. Yo sé lo que sucede cuando uno toma esas malas decisiones. Así es de que más vale que lo consideres y lo consideres seriamente para estar delante de Dios y hacer las cosas de una manera correcta. Tiene uno un mensaje de vida si uno ha sido restaurado, ¿no? Y que uno ha aprovechado la experiencia. Perdón. Pásame un chiclita, ¿no? No, ya, acá están. Son, sí, especiales. Doble menta. Sí. Sí, que te abren hasta la conciencia. Bueno, y entonces, una vez que él vive esto, Dios le tenía preparada una experiencia maravillosa. El Señor le había hablado, el Señor le había aparecido, pero lo que tenía preparado como siguiente experiencia es algo que tiene toda una trascendencia. Vamos a dejar esto para la próxima semana con la ayuda de Dios, para que si les interesa nos veamos, ¿no? De lo que significa lo que Dios tiene preparado para quienes le creemos. Y por eso les decía, él podía ya venir bastante contento, satisfecho de haber logrado el propósito de tener a Lot otra vez con él. Y que podría decir, por añadidura, traigo a toda la gente que fue llevada cautiva y aún sus bienes. Y parecía que esto era más que suficiente. Pero una de las cosas que Dios nos hace saber es que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni nunca han estado en la mente de ningún hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos. Y que Dios siempre contesta mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por eso Dios nos ha llamado a no conformarnos, sino a estar dispuestos a toda esa transformación que solo Dios puede obrar. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. Confío que esta palabra les haya sido útil para crecer, para tomar decisiones para la gloria del Señor. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? Al inicio, cuando empezó el estudio, habla de la decisión de Abraham platicar con Lot y decirle: ya no puedo seguir juntos.
y para un lado y para el otro lado. Y nos comentaba que ahí Abraham aprende a ceder todo. Yo no veo que esa decisión de alguna forma, no Cristo nos ha dicho, que haya sido guiada por Dios, en el sentido de que Dios lo dio, Dios le dijo, dile a los esto, como en muchas otras partes de la Escritura. ¿En qué momento nosotros, si es que no fue así, podemos tomar ese tipo de decisiones y Dios la respalda? Siempre. Siempre que tú estés dispuesto a ceder tu derecho, porque le crees al Señor, de que no estamos aquí para pelear por nuestra situación, vas a vivir esta experiencia. Y sobre todo, por eso les recordé las cosas tan directas y prácticas que nuestro Señor Jesucristo enseñó, porque eso es lo que nos da la oportunidad de verlo de una manera concreta. No es el único caso que tenemos en la palabra, lo vamos a encontrar más adelante. Y nos vamos a dar cuenta precisamente de que Dios, al estar trabajando en la vida de cada uno de los que fue escogiendo para llevar a cabo su obra, aparece esto, la importancia de no pelear el derecho, ¿no? Porque cada vez que nosotros peleamos, por eso les puse el ejemplo, nos vamos a estacionar en un punto y lo vamos a convertir en nuestra guerra personal, y entonces no estamos abiertos, listos, dispuestos para lo que el Señor quiera. En cambio, cuando entregamos todo, cuando cedemos nuestro derecho, lo remitimos al que juzga justamente, descansamos en el Señor y Dios se encarga, ¿no? Y quien pelea nuestras batallas es Él, no nosotros. De eso encontramos suficiente enseñanza en la palabra, ¿no? Así es de que, por eso, al creerle al Señor siempre vamos a enfrentarnos a esta necesidad, ¿no? Vamos, no deja de enfrentarse el conflicto, por eso se los decía. Y que queda claro cómo están las cosas. Pero en medio de eso, la decisión de ceder el derecho. ¿Por qué? Porque podría yo hasta imponer mi autoridad, mi antigüedad, ¿verdad?, mi posición, y pues sí, ¿y qué lograría? Problemas sin haber mirado. Pues lo sabemos por experiencia propia. No quedamos satisfechos. Siempre va a quedar en nosotros, ahora sí, esa desagradable sensación de que, lejos de haber solucionado un problema, en realidad lo hicimos más grande. ¿Por qué? Porque hasta vamos a tener que andarnos cuidando la espalda, porque tal vez logramos un magnífico enemigo. En cambio, cedemos y remitimos al Señor, descansamos en Él y Él se encarga. Y lo podemos ver vez tras vez en la palabra. Entonces el móvil de Abraham es rescatar a Lot. Cuando va a rescatarlo, sí, Nada más. naturalmente. Consecuencia de eso, bueno, ya libera a los reyes que peleaban, obtiene, como decías, un botín de inclusive personas, aparte de recuperar obviamente las riquezas de Lot. No, y de todo el pueblo. De todos los que estaban. Así es. Pero en realidad su móvil. Sí, lo podemos entender como hacia de todo el tiempo. De que el respaldo viene de parte del Señor por eso, por tratar de salvar a sus hijos. Sí, él no estaba pensando eso. Piénsenlo bien. Cuando él va a rescatar a sus sobrinos, hablando humanamente, ¿qué expone? Su vida.
Sí, inclusive a sus sirvientes, porque la escritura dice que... Olvídate de los sirvientes, tal vez los sirvientes salgan corriendo. Pero estás respondiendo tu vida. Si te mueres, y si te mueres, ¿qué pierdes? Todo. Y por eso el Señor nos ha llamado que en ese amor por nuestros hermanos estamos dispuestos a perder la vida. Hermano, eso de tener nuestro derecho también se puede traducir, o también, por ejemplo, lo que a nosotros nos agrada. O sea, por ejemplo, para mí es agradable ciertas cosas, ¿no? Pero yo sé que para el Señor no. Eso también sería así. Sí, aunque eso ya no sería ceder tu derecho, ceder tu chueco. Sí, porque si al Señor no le agrada, pues entonces no se va muy directo. Pero el Señor dice que Dios nos da la libertad, ¿no? De hacer todo lo que nos hacer. Pero no todos nos conviene hacer. No todo edifica, no todo no conviene, no edifica y no voy a dejar dominar en ninguna cosa. Y donde hablaba de cuando nosotros somos, como vemos al hermano que se cayó y en lugar de ayudarlo, le echamos tierra, ¿no? Y de por sí nosotros somos señalados. O sea, estamos ahí, ¿no? Presentes, pero nada más hay una manchita y mira la manchita. Y eso que va a ir a la iglesia. Eso que es eso, ¿no? Ahora que nosotros tenemos oportunidad de ir a Nerco y de visitar a los hermanos, ese día el hermano, el pastor de ahí nos dijo que queríamos darnos algún testimonio hoy. Entonces fuimos pasando y pasó un hermano, yo no lo conozco, no y él decía que él estaba muy metido en la iglesia y que todas las actividades y todo, total que se descuidó y se puede decir que empezó a ir muy mal, ¿no? Porque se descubrió, creo que todo lo que no tenía que hacer. Entonces, por lo tanto, tuvo sus consecuencias. Dice, pero los hermanos, dice, en lugar de ir a llamarlo al arrepentimiento. Exactamente, no, mira lo que le pasó, ¿no? O sea, ya lo señalaron, lo explicaron, etc. Entonces él decía que él un día le dijo al Señor, y realmente yo tiene algún propósito o algo así. Entonces dice que si hubo una hermana que fue que le volvió la mano y que lo volvió a llevar al camino y todo eso, y que él cuando un día dice que fue la primera vez que regresó a la iglesia, estaba un muchacho que él no conocía, estaba aquí, y que cuando él entró, estaban haciendo el estudio para todo. Y él dijo, ¿y ahora qué no me van a sacar? Y dice, ese hombre que viene entrando, fue mi inspiración para yo esperar. Dice, fue la respuesta que el Señor me dio de lo que realmente había valido la pena, o sea, de que yo tenía un propósito en este mundo, ¿no? Y luego lo decimos de pero como es cierto eso de que nosotros pues nos vemos tirados y como que hasta nos pateamos, o nos damos la vueltecita porque no nos voy a acompañar. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces